Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito, bueno, a compartir los próximos 60 minutos en salud y espero que con salud. Y a menudo les comento que si tenemos algún tipo de enfermedad crónica o una enfermedad pasajera, tratemos de mantener siempre el buen ánimo, de no bajar los brazos, porque bajan nuestras defensas y empeoramos el cuadro. No es fácil lo que le estoy pidiendo. Quizá lo digo bien y tampoco lo hago, ¿no es cierto? Pero por sobre todo la salud, por sobre todo la prevención. 29 años tenemos en el aire y siempre digo lo mismo. La mayoría de las enfermedades se pueden prevenir y acá lo que vamos a brindarles es una muy buena información, la mayoría del hospital público y no tan gratuito porque lo pagamos a través de los impuestos entre todos los argentinos. Entonces, fuerza y no solo nos unamos en un partido, ¿no es cierto? Unidos siempre, que es lo único que nos puede hacer levantar la cabeza, como se decía antiguamente. Bien, ahora les voy a comentar los temas de los profesionales que hoy nos van a visitar. ¿De qué tema vas a hablar, Colodro? Vamos a hablar de las consecuencias psicológicas del aborto. Perfecto. Doctor Tenenbaum. Sí, buenas noches, Ana María. Proyecto de ley de aborto. Bien. Teiber. Hola, del rol del genetista. Qué bueno, eso no se habla, ¿eh? No. Perfecto. Gómez. ¿Qué tal? Vamos a hablar entre control prenatal del embarazo, nutrición y embarazo. Bien, perfecto. ¿Vamos a un corte? Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. ¿Qué tal, Gustavo Ríos? ¿Cómo te encontrás? Muy bien, Ana, ¿vos? Muy bien, como siempre, un gusto trabajar tantos años juntos, ¿no es cierto? Si nos aguantamos, por algo será. Exactamente. Bien, contanos quiénes nos visitan en el día de hoy. Nos están acompañando hoy aquí en Hablemos de Salud la doctora Ángela Gómez. Ella es médica obstetra. También nos visita la doctora María Luz Teiber, médica genetista del Hospital Posadas. Se encuentra con nosotros también aquí en el programa un viejo amigo, el doctor León Tenenbaum, es abogado, especialista en salud. Y por último, también está con nosotros el licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. Bien, bueno, con una gran amiga como siempre, la doctora Ángela Gómez, y el tema lo pidió más de una mujer, ¿no es cierto? Algunas veces se dice, bueno, pero ya tengo el tercer, el cuarto hijo, ¿qué tantos controles? No todos los embarazos son iguales, ¿no es cierto, Gómez? Totalmente de acuerdo. Aparte, la mujer transita por distintas situaciones en cada embarazo, así que seguro que no son iguales. Bien, ¿qué consejos le podemos dar a las mujeres con respecto al tema? Mira, respecto al control, esto lo hablamos muchas veces, obviamente tiene que tratar de controlarse desde el inicio del embarazo y si es posible hacer una consulta previa a la decisión del embarazo. Hoy, que ya lo hablamos la otra vez, me parecía importante hablar dentro de los ítems de control de embarazo que tienen que ver no solo con la visita al obstetra y el seguimiento personal del desarrollo del útero, sino todas otras interconsultas que nosotros le pedimos a la paciente que realice como parte del control. La ecografía como método complementario de seguimiento del crecimiento del bebé, como detección de malformaciones también, la consulta con el odontólogo, que sabemos claramente que las caries son las infecciones más frecuentes en este periodo de la vida y que por supuesto tienen un alto impacto dentro de
del embarazo porque son causa de parto prematuro. Ajá, también las encías, ¿no es cierto? Cuando sangran, la gingivitis. Sí, el embarazo trae per se algunas alteraciones Exacto. propias en la boca, Ajá. pero las caries son producto de un bichito, una infección, que una vez que inicia no se cura si uno no va al odontólogo, y la verdad que durante el embarazo sí o sí debemos asegurarnos una buena salud bucal porque, insisto, son causa de parto prematuro esas infecciones. El control con el PAP, ¿sí? ¿Te acordás que esto también lo hablamos en una vuelta? La detección temprana del cáncer de cervix, la interconsulta con algunos especialistas, como por ejemplo la nutricionista. Es importantísimo. Sí, Porque la mujer dice, puedo comer de todo, qué suerte, porque si engordo total, estoy embarazada. Ni hablar, estoy liberada. Exacto. Lo que hemos conseguido con el tiempo, entre otras cosas, dentro del control perinatal, porque sabemos que el parto es igual, ¿sí?, que en nuestros ancestros, sí, es que detectar tempranamente algunas cuestiones y con el avance de lo que tiene que ver con el estudio de la genética, lo que tiene que ver con los métodos complementarios que han evolucionado con la tecnología, podemos evaluar claramente el desarrollo del feto, no desde este crecimiento que uno piensa el bebé, sino desde lo molecular, desde cómo impactan los nutrientes que la madre come en ese medio ambiente que se desarrolla desde 2 células hasta un bebé formadito de 3,5 kilos, como persona perfectamente capaz de alimentarse, de tener todas sus funciones básicas. Y la verdad que esto de enseñarle a una mamá a elegir adecuadamente los alimentos tiene una base enorme, porque la calidad de la alimentación de la madre va a permitir el desarrollo de esa persona por nacer completamente. Y con respecto a la diabetes, a la presión arterial, ¿se acentúa durante un embarazo si no se cuidan? Todas las pacientes o todas las mujeres que tienen alguna enfermedad previa, como el embarazo le genera cambios globales en el organismo propios de ese momento tan importante, reciben siempre algún impacto. Hay cosas específicas que se deben determinar y hacer en cada una de estas asociaciones, ¿sí?, que lo óptimo es que se mantengan estables cuando se embaraza. Hay cosas muy puntuales respecto a las mamás que son diabéticas, respecto a las madres que tienen hipertensión, porque hay algunas enfermedades propias del embarazo que producen estas enfermedades. Existe la hipertensión inducida por el embarazo en pacientes que nunca fueron hipertensas. Exacto. En una paciente que ya es hipertensa y se puede instalar este cuadro propio de este embarazo que está cursando, por supuesto todavía lo puede agravar. Así que la realidad es que el control es muy, muy importante para asegurarse de que este tipo de patologías que permiten el desarrollo normal del bebé se hagan bajo un control estricto. ¿Y qué pasa con las mujeres que dicen, me como todo, me paro frente a un kiosco, me compro todo, como todo, porque tiene ansiedad hacia lo dulce? ¿Esto puede convertirse de pronto en una diabetes? En realidad no solo por el embarazo. Lo que pasa es que el embarazo, en todos los cambios que ocasiona en el organismo de la mujer, tiene un cambio de manejo de los nutrientes. El azúcar es un nutriente esencial, no solo para que podamos estar vivos y seguir adelante, sino para el desarrollo fetal. Entonces, el mal manejo de los azúcares, ya sea porque el organismo de la madre no lo puede manejar adecuadamente por alguna disfunción de algún órgano o porque la ingesta es tan excesiva que la pone en un estado de demanda exagerado que tampoco puede afrontar, por supuesto genera algunas alteraciones en el crecimiento fetal. Y lo que es peor, que es lo que se sabe ahora, es que las células que están formando todos los órganos de este bebé, lo que hacen es crecer en un medio ambiente que está ocasionado o que está producido por lo que come la madre y por la capacidad de manejar esos nutrientes. Entonces, se va a desarrollar de manera inadecuada, entendiendo que el medio ambiente es uno, que no es el que debiera ser, condicionando a futuro que ese bebé pueda tener en la etapa de adulto o joven
alteraciones como diabetes, hipertensión, ¿sí? Obesidad. Gómez, yo recuerdo en el embarazo de mi hija que el médico le dijo, come chocolate para que el bebé se mueva. ¿Qué significa esto? ¿Que pasa el chocolate en ese momento? ¿Cómo lo siente el bebé? En realidad, nosotros una vez que comemos, este es el proceso de alimentación, y que nuestro organismo acomoda todo lo que nosotros comemos, dividiéndolo hasta lo mínimo de expresión de nutriente para poder ser absorbido en el tubo digestivo, pasa al torrente sanguíneo y de ahí se distribuye a todas las células del organismo, ¿sí? Dentro, cuando la madre está embarazada, le atraviesa por su flujo sanguíneo a través de la placenta estos nutrientes al bebé. Por eso es importante la elección de alimentos de la madre, porque van a traducirse en los nutrientes que a través del cordón umbilical le lleguen al bebé para poder crecer. ¿Y tiene algún tipo de alimentación prohibida en la etapa del embarazo? En realidad... ¿Qué pasa con el café en exceso? Lo que pasa es que hay cosas que son nutrientes y otras cosas que no son nutrientes. Claro. El café en realidad no es un nutriente, No. Es una infusión igual que el alcohol, no se considera un nutriente. Así que sí sabemos que algunas sustancias pueden perjudicar al bebé o pueden dar algún daño específico. Si hablamos de nutrientes propiamente dichos, algún alimento en particular, en realidad lo que le decimos no es que tenga prohibido, sino lo que necesitamos es que lo organice de una manera tal de que disponga de todos los nutrientes que incluyen azúcares, grasas, ¿sí? Proteínas y vitaminas y minerales, en un mismo día. eligiendo mejor. El bebé crece Bien. todos los días, todo el todo tiempo, momento, no tiene durante los 9 meses, noche ni así día. como lo hace afuera también. Un bebé Claro. se alimenta, duerme y se alimenta para crecer en esa curva de crecimiento enorme que hace dentro del ¿Y vientre. qué pasa, por ejemplo, con la panza de la mamita, que al 4.º mes hace una eclosión del 4.º al 5.º? ¿Por qué motivo? En realidad, bueno, el crecimiento desde 2 células que se unen hasta un chico de 3,5 kilos que dura 9 meses, realmente es enorme. Todos los días duplica el crecimiento. Lo que pasa es que inicialmente, si un embarazo, supongamos que pesa 100 gramos en una semana y al mes siguiente pesa 200, el crecimiento del útero de la madre no se nota demasiado. Pero como el crecimiento sigue siendo así tan importante a partir del 5.º mes, que es el útero está a nivel del ombligo y pasa de pesar 900 gramos o 700 gramos a 1,5 kilos, se nota mucho el crecimiento. Y a los 7 meses, 2 kilos. Entonces, de 1 kilo a 2 kilos crece abruptamente. Pero es la curva de crecimiento que viene haciendo desde el inicio. Llama más la atención, nada más. Bien. Ángela, hacia el final del programa, si quedó algo lo agregamos. Y también, y yo no quiero hacerte la pregunta ahora para dejar algo para el final. ¿Qué pasa con las mamás que, algunas, no todas, se pasan el embarazo prácticamente completo fajadas? Bien, ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Muy interesante el tema de la doctora Ángela Gómez, así que mamita ya sabes, tenés que cuidarte porque llevas una vida, ¿no es cierto?, con vos, no sos más vos solita, así que cuídate. Gustavo Ríos, por favor, ¿me podés indicar, tenemos salidas por radio, ¿no? Tenemos salidas por radio y también estamos en Facebook. Así Contame. que, bueno, le vamos a contar entonces a los televidentes que por la radio nos pueden escuchar todos los martes a las 12 del mediodía, en Hablemos de Salud AM 1220 Ecomedios y también a través de www.ecomedios.com. Y por Facebook nos encuentran en Hablemos de Salud Ana María Forte y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Y visiten también la página, dejen las inquietudes, que nosotros vamos armando los programas gracias a ustedes, aunque no lo crean, nos están nutriendo semana a semana. Y ya estamos con la doctora María Luz Teiber, genetista, ella fue presentada. Nos va a hablar del rol del genetista, ¿no es cierto? Teiber,
la mayoría de las personas pensamos, y bueno, la genetista está en un lugar herméticamente cerrado, todo blanco, y se pasa todo el día con el microscopio y todos esos aparatitos. ¿Eso es así? No, o sea, Bien. un médico genetista puede estar en el laboratorio, Claro. pero bueno, yo, por ejemplo, lo que hago yo es la parte clínica de genética. Entonces nosotros estamos en un consultorio también y básicamente lo que hacemos o tratamos de hacer es diagnóstico de enfermedades genéticas, ¿no? El origen de las enfermedades genéticas, bueno, hay muchas enfermedades genéticas. Lo importante de un diagnóstico de una enfermedad genética es, además de llegar al diagnóstico, que no siempre es fácil porque son enfermedades complejas, donde a veces lleva tiempo hacer el diagnóstico, es el asesoramiento a la familia. Porque una de las cosas que también se cree de las enfermedades genéticas es que siempre son hereditarias. Y no es así. Hay enfermedades que sí son hereditarias y hay enfermedades genéticas que no son hereditarias. Puede tener uno y no quiere decir que el padre, que el o la abuela lo haya tenido. Exacto. Entonces, siempre, bueno, una pregunta en general de los pacientes es esa, pero ¿por qué pasó esto si en mi familia no hay nadie que la tenga? Bueno, eso puede pasar. Entonces, eso también hacemos los médicos genetistas, que es el asesoramiento, es decir, saber frente a un diagnóstico determinado si esa enfermedad se puede repetir o no. Si yo, por ejemplo, hago un estudio a un chiquito, yo a veces a través del estudio del chiquito sé si tengo que ir a estudiar a los papás o no, o me puedo quedar ahí. Y bueno, el asesoramiento es también todo ese camino que nosotros recorremos entre el diagnóstico, el decir si se puede repetir o no, es decir, si esa enfermedad o ese defecto congénito se puede prevenir o no. O sea que además de abarcar al paciente, nosotros en general también vemos a toda la familia porque podemos estudiar a los padres, a los hermanos de los padres, a los hermanitos de la persona que nos consulta, por ejemplo. Es decir, y estamos un poco metidos en todas las especialidades porque vemos, o sea, estamos en la edad pediátrica, estamos en la edad adulta, a veces que vemos, bueno, diferentes enfermedades, vemos a las mamás embarazadas también cuando hay algún defecto que lo podemos hacer. O sea, se puede hacer el diagnóstico en la panza, digamos. Y bueno, es un poco eso. Y Teiber, vos dijiste, ahora hay muchas enfermedades genéticas. Sí. Bueno, ¿Las hubieron siempre y ahora uno se percata o...? Y ahora se diagnostican un poco más, Perfecto. digamos. Por esto que te digo que muchas veces no es fácil hacer un diagnóstico de una enfermedad genética. Entonces, hoy en día, no solo con la clínica, pero hay muchos estudios que nos permiten hacer un diagnóstico que antes no teníamos. Ajá. Y bueno, y en base a eso poder hablar con la familia, como yo te decía, asesorar, prevenir. Bien. ¿Llegan a tu consultorio por derivación? En general sí. Nosotros con quienes más trabajamos son con los pediatras y dentro de la pediatría muchas especialidades, cardiología, endocrinología, neurología, nefro, porque bueno, muchas de las enfermedades tienen un componente genético, un origen genético que hace que lleguen a nosotros. Y más donde están situados, ¿no? En un lugar clave, Claro. porque está ahí en el Hospital Posadas, ¿no? Entre, exacto. Digamos, casi fronterizos. Claro, exacto. Después, bueno, en la edad reproductiva, muchas parejas que nos consultan por infertilidad, entonces los ginecólogos y la gente que hace fertilidad nos deriva también muchos pacientes. Y en el momento del embarazo trabajamos también en conjunto con los obstetras, porque frente a un diagnóstico de algún defecto congénito, nosotros también vemos a esa mamá embarazada y, bueno, también hay que hacer el asesoramiento y el diagnóstico. Y, bueno. Vos dijiste algo muy interesante que quizá la gente no lo sepa, que lo podés detectar al problema antes del nacimiento, o sea que en el feto podés tratar de solucionar, por ejemplo, ¿qué enfermedad podría llegar a ser? Y, por ejemplo, no todas las enfermedades genéticas se pueden Lógico, diagnosticar, sí. pero, por ejemplo, una de las más frecuentes que nosotros estamos habituados a ver es el síndrome de Down, las anomalías cromosómicas, Sí. mediante distintos estudios. Hay estudios que llaman de screening, Sí. que hacen como un cálculo de riesgo para algunas anomalías cromosómicas, y hay estudios de diagnóstico, donde que se llama punción de placenta o de vellosidades Que coriales. la mamá le tiene desconfianza Claro, y miedo. porque es un estudio que nosotros decimos invasivo, que tiene un riesgo bajito, pero tiene un riesgo de pérdida del embarazo, pero es como el
el diagnóstico más exacto, que a veces llegamos a ese estudio porque hay algo en la ecografía o porque salió algo en el estudio de screening. Entonces, eso se ofrece siempre a la mamá o a la pareja, no es algo que lo tenga que hacer, independientemente de que haya una alteración ecográfica, por ejemplo, pero sí es algo que la mamá tiene que saber que existe. Entonces, bueno, o sea, se puede hacer el diagnóstico antes de que el bebé nazca. Hay otras enfermedades que a veces también, en las enfermedades que sí son hereditarias, muchas veces cuando nosotros sabemos que en esa pareja hay un riesgo de que nazca un bebé con una determinada enfermedad, porque quizás hay otro hermanito que la tiene, entonces sabemos que durante el periodo prenatal se puede hacer un estudio de esa enfermedad específica, pero que hay que pedir un estudio puntual, o sea, lo que yo quiero estudiar para el gen, por ejemplo, las enfermedades de los genes, las enfermedades génicas. A veces si yo conozco el gen que está afectado y lo puedo detectar en el embarazo, también a veces con una muestra de placenta o de líquido amniótico, o sea, si yo sé lo que voy a buscar, puedo detectar una enfermedad antes de que el bebé nazca. Teiber, yo te voy a hacer una pregunta más que delicada. ¿No? Sí. Por ejemplo, se detecta una anomalía importante. Yo no sé si vos recordás hace 30 años atrás, sí, 30 años atrás, donde una droga que tomaba la mamá le producía, digamos, falta de miembros o podía ser brazos, piernas. ¿Cómo? La talidomida. La talidomida, exactamente. Claro. Bueno, ese es un medicamento que nosotros decimos teratogénico, es decir, que tiene potencial de provocar una malformación congénita. Entonces, bueno, la talidomida está como, digamos, no se da, uno sabe que durante el embarazo no se debe dar. Hay otros medicamentos que también nosotros sabemos que tienen un potencial de provocar una malformación congénita. Entonces, bueno, es importante saber qué medicamento puede tener un potencial teratogénico, porque, bueno, obviamente a esa mamá no se lo da. Pero sí, bueno, eso sí, por ejemplo, son las cosas que nosotros podemos prevenir. Ahora bien, esta pregunta quedó por la mitad, pues yo te dije súper delicada. Claro, sí. ¿Qué hacemos? Y vos sabés precisamente qué hacemos con saberlo, que estamos trayendo al mundo, o sea, nadie quiere abortar, nadie quiere... Porque creo que una mujer, la última de las noticias que podría llegar a recibir muy mal, como para que quede destrozada, es, tenés esto, ¿quién decide? ¿Qué se decide? ¿Qué se decide? Y bueno, es muy difícil porque, digamos, en realidad, bueno, y con el tema que ahora estamos... Bien candente, bien candente, digamos, yo te digo mi opinión, ¿no? Digamos, cuando detectás una malformación congénita, que muchas veces son muy graves, para mí, digamos, el rol nuestro es acompañar la decisión de los padres, sea cual sea. Porque vos muchas veces a una persona le podés decir, mira, tu hijo tiene esto, esto y esto, y yo sé cuál es el pronóstico, que a veces es muy malo. Y la mamá te dice, bueno, pero yo igual decido seguir, entonces vos, bueno, acompañás con ecografías, le haces un seguimiento por ahí más de cerca porque vos sabés cuál puede ser la evolución. Y si la mamá plantea el tema de decir, bueno, yo no quiero seguir hasta porque esto de lo de los miembros vos decís, bueno, por ahí es algo como muy severo, pero es un chico que tiene una expectativa de vida. Hay enfermedades que vos a veces diagnosticas donde vos sabés que la expectativa de vida es prácticamente cero, nula, o cero en algunas, como la anencefalia, por ejemplo. ¿No? Exacto. Entonces, ahí cuando la mamá plantea, bueno, yo no quiero seguir porque, digamos, y otra cosa importante, que nosotros como médicos tenemos que darle toda la información. O sea, tenemos que, si el pronóstico es malo, muy malo, la mamá tiene que saber eso. Entonces, cuando la mamá decide no seguir adelante, digamos, es como, por lo menos para mí, como obligación, digamos, acompañar esa decisión. El tema es que es muy difícil llegar o decir, bueno, y entonces ahora ¿quién hace el procedimiento, por ejemplo? ¿Entendés? Exacto. Entonces, bueno, eso es como muy complicado porque sí en la ciudad de Buenos Aires hay como una reglamentación donde cuando uno hace un diagnóstico de una enfermedad letal, digamos, se puede hacer lo que se llama adelantamiento del parto. Y bueno, y en algunas ocasiones podemos hacer eso, es decir, que no hacer que la mamá llegue hasta el final del embarazo,
cuando sabe que el bebé tiene una malformación muy, muy severa. Entonces, digamos, como, no sé si te contesto lo que me preguntaste, pero sí, digamos, como la idea es, desde mi lugar, es acompañar la decisión de los padres, sea la que fuera, eso o es continuar, importante. o, bueno, o no. Porque después digamos. puede llegar a arrepentirse. La doctora o el doctor me Exacto. guiaron a tal cosa. Exacto, la cosa es, planteado la situación tal cual es, Sí. poder acompañar a la decisión de los papás, la que sea. Bien, ¿Eh? bien. Hacia el final del programa, Teiber, quiero que hables algo acerca de prevención, ¿no? Que eso es la base, o sea, de la salud. En general. ¿No? Ajá. Te felicito, muy Bueno. buena entrevista y te agradezco mucho. Bien, Gustavo Ríos, tenemos un Facebook, por favor, ¿me lo recordás? El Facebook que tenemos es Hablemos de Salud, Ana María Forte, y también tenemos un informe, si querés. Vamos al informe, donación de sangre, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, qué bueno, adelante. Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud de la población. Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias. Si la sangre se separa por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. Les recordamos que es importante promover la donación voluntaria de sangre y que esto se convierta en un hábito solidario, ya que donar sangre salva vidas. Donar sangre es salvar vidas, ¿no es cierto? Y, o sea, es algo que nuestro organismo continuamente la tiene, la sangre, o sea, que nos sacan 250 centímetros cúbicos y enseguida lo reponemos. Y se lo damos a alguien que quizá es un chiquito que necesita una operación o un accidentado. Es bueno el acto de altruismo, de solidaridad, de ir a donar sangre, aunque sea cada 2 o 3 meses, no mucho, al Hospital Garrahan. Y serán todos muy bienvenidos, realmente es muy necesario. El Garrahan vienen chiquitos de todo el país, ¿no es cierto? Y siempre necesitan sangre, nunca falta, pero siempre necesitan. Bien, y ya estamos con un gran amigo, el doctor León Tenenbaum. Amigos de muchísimos años, yo creo que 27, 28 años, León, ¿no es cierto? Sí, en Canal 7 te conocí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo te considero un gran amigo y vos lo sabés. Te agradezco mucho, es un honor, me honras con tu amistad. El tema ¿no es cierto? Que es un tema, se habla demasiado, todos somos opinólogos, Sí. pero por eso te llamé, para ver desde el punto de vista legal, ¿qué significa el aborto? Bueno, vos sabés, Ana María, primero te quisiera hacer una pequeña introducción. Bien. De un tema que es, bueno, una realidad muy dolorosa, ¿no es cierto?, para cientos de miles de mujeres, de tomar esa tremenda decisión tan grave y tan delicada, ¿no es cierto?, cuando una mujer, como bien se dijo en todos estos debates, decide abortar. No es lo mismo que decir, bueno, me voy a, no sé, a trabajar o no voy a trabajar. Es una decisión muy importante o trascendental para una mujer, ¿no es cierto?, de una delicadeza absoluta. Pero se tiene entendido que en la Argentina puede haber entre 400 y 600.000 abortos clandestinos, ¿no es cierto?, que muchísimos de ellos terminan con infecciones, o sea, con lesiones gravísimas, con la muerte. Y que ya lo hemos tratado en tu programa varias veces, antes de que esto se trate, ¿no es cierto? Sí, totalmente, años. Sin las condiciones sépticas adecuadas, bueno, con métodos mal empleados por gente inexperta, ¿no es cierto? Es un tema muy delicado y yo lo que rescato es que este tema, vos decís que se habla demasiado, pero en realidad, si lo pensamos bien, perdóname que te corrija. No, por favor. En realidad estuvo muy bien este tema que se haya debatido ampliamente. Totalmente. Que todas las voces hayan sido escuchadas. Yo lo que rescato de eso, yo veía en las sesiones en la Cámara de Diputados, Sí.
y me llamaba poderosamente la atención para bien, ¿no es cierto?, la cantidad de oradores que hubo y cómo todas las voces fueron escuchadas, ¿no es cierto? O sea, no se le negó a nadie decir su opinión, así sean muchas alocuciones eran reiteradísimas, porque se repetía muchas veces. Y otras vergonzosas. Por eso, por supuesto. Entonces, indudablemente vos sabés que este es un tema de salud pública, ¿no es cierto? Es un tema para mí claramente de salud pública, para mí y para todos los países, porque se trata como un tema de salud, y en la ley se habla del tema de la salud de la mujer, pero que tiene connotaciones de conciencia, religiosas. Por eso te digo que todos los credos fueron escuchados, ¿no es cierto?, de todas las pensamientos religiosos de todo tipo. Y si bien me llamaba la atención, porque antes de que esto se debata, vos sabés que yo había leído que la noticia de que Irlanda, que es un país muy católico, sí, había aprobado también una ley de aborto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, te llama la atención que, o sea, eso te demuestra que en realidad no es un tema religioso, sino es un tema de salud pública. Termina siendo finalmente un tema de salud pública por esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? De estos cientos de miles de abortos más realizados, hechos en clandestinidad. Entonces, y de adolescentes, de adolescentes. Y de gente que no tiene recursos y va a cualquier lado, porque el que tiene recursos puede elegir. Por supuesto, puede elegir y puede salvar su vida. Que salva la vida. Y casualmente está demostrado que la mayor cantidad de abortos se realizan en las provincias del norte, donde también se produce la mayor cantidad de infecciones y de muertes, ¿no? Eso está comprobado en sondeos que se han hecho. Ahora, bueno, en Argentina este proyecto ya hace 17 años que se intenta tratar, ¿no es cierto? Perdón, 11 años, desde el año 2007, me equivoqué, desde el año 2007 se intenta tratar. Y nunca fue tratado ni siquiera en comisión, nunca había la decisión política, la voluntad política. Ahora, bueno, se ha tratado y se ha aprobado un proyecto, ¿no es cierto?, donde no es un proyecto muy largo, pero que es muy significativo sus artículos. Establece, bueno, en el artículo primero, que toda mujer, solamente por expresar su voluntad, ¿no es cierto?, hasta la semana 14 puede decidir abortar, ¿no es cierto? Sin esto es como un artículo abierto, porque establece que no tiene que haber una expresión de causa concreta. Es decir, solamente tiene que manifestar una mujer su decisión de abortar sin especificar una causa concreta. Claro, porque no va a ir un aborto al quinto, al sexto mes, o sea, es no, el 3. Vos fíjate, ahora, a ver, explícame. Mirá la particularidad que tiene esto. Bien. Hasta la semana 14, vamos a llamarlo, es un artículo abierto, una mujer manifiesta que no quiere tener su bebé, bueno, que decide abortar, ¿no es cierto? Pero después hay otro artículo que establece que luego de la semana 14 y hasta en cualquier momento, cuando se especifican o se invocan ciertas causales concretas, ¿no es cierto?, que son violación, ¿no es cierto?, claro, que se hace solo la manifestación con una declaración jurada de la madre o de la presunta madre o la persona que va a dar a luz, ¿no es cierto? Cuando hay, por ejemplo, un riesgo para la vida. La vida de la madre. La vida, inclusive cuando está en peligro la salud física, psíquica y social. Es bastante amplio. Es bastante amplio, pero estas son las causales específicas luego de la semana 14, o sea, en cualquier momento, ¿sí? ¿Me entendés? Pero causales específicas. Yo pensé que era hasta los 3 meses y una semanita nomás. Porque después está en ciertas causales, violación... Esos son los... Sí. Perfecto. Y este último párrafo, o sea, bueno, ha sido muy polémico el tema de cuando está en peligro la salud física, psíquica y social, sí, bueno, porque es un término muy amplio que puede dar a muchas interpretaciones cuando está en peligro la salud social de una persona, ¿no es cierto? Bueno, se ha explicado cuando una mujer no tiene los medios, cuando es un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Bueno, psicológicamente y aparte socialmente no puede mantenerlo, ha sido muy polémico, bueno, pero se ha probado así. Y cuando hay malformaciones genéticas graves. Esas son las causales concretas luego de la semana 14. Yo recuerdo, ¿sabes qué, León? El caso de esa chica, adolescente, niña, creo que 14 años, que terminó presa después. Sí. No sé si todavía estará presa, porque parió en el inodoro de un bar o de una estación de servicio, ¿no? Sí. Porque quien no quiere la vida del bebé, después hace cosas peores.
Claro, por eso es lo que hablábamos. O sea, si vos me preguntas a mí, yo creo que en definitiva se trata de una reducción de daños. Es decir, si los abortos se van a realizar con ley o sin ley, en todo caso, bueno, que haya una cobertura sanitaria y sea una reducción de daños. Pero volviéndote al tema, sí, recuerdo el caso, sí, hubo muchos casos así. Inclusive hubo un caso de una mujer, que no sé si vos decís, que abortó y cuando la imputaron, ¿no es cierto?, manifestó que le era imposible mantenerlo y que no solo no quería, sino que era imposible por una persona muy pobre, muy humilde, una mujer muy humilde que no podía... Decía ese que no, es otro caso, era muy chica, una adolescente. Perfecto. Bastante Bueno, pequeña. después se establece la obligatoriedad de todo el sistema de salud, llámese hospitales, obras sociales, prepagas, ¿no es cierto?, toda empresa médico-asistencial, cualquiera sea su tipificación jurídica, ¿no es cierto?, o sea privada, pública, la obligatoriedad que cuando una mujer se presente y manifieste que desea abortar por estos casos, ¿no es cierto?, ya sea antes de la semana 14 o después, de asistirla, ¿no es cierto?, y de tener, en caso de las prepagas y obras sociales, en su cartilla esta prestación médica social, como tantas prestaciones que tiene, la posibilidad de realizarse un aborto, ¿no es cierto? La contrapartida de esto, sí. que pienso que no es así, lo mismo pasó con el divorcio, que recuerdo que no se salía la ley del divorcio porque decían que se iba a divorciar todo el mundo, o sea, quien no se quería divorciar no se iba a divorciar, quien no se quiere hacer un aborto no se lo va a hacer. Y dicen que van a estar los hospitales abarrotados y los consultorios de gente que va a abortar. Está bien que vos lo estás mirando bajo el punto legal, ¿no es cierto?, que por eso te llamé, pero me parece una barbaridad lo que están diciendo. Bueno, por empezar, eso es una conjetura que nadie sabe realmente, que de ahí a que estén... si los abortos se realizan igual, volvemos a lo mismo. O sea, los abortos clandestinos se realizan, lamentablemente, es algo muy desgraciado, pero es una realidad social. Sí. Si estamos diciendo que hay sondeos que hay entre 400.000 y 600.000 abortos clandestinos... Es un disparate. Lo que está tratando es dar una cobertura sanitaria de salud pública para que haya una reducción de daños en todo caso, ¿no es cierto? Yo desde mi respeto todas las opiniones de todo tipo, ¿no? Pero yo te digo desde mi punto de vista como ciudadano de a pie, abogado y ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Y bueno, establece que también la libertad de conciencia, es decir, si un médico no quiere... se niega porque, bueno, por libertad de conciencia, ¿no es cierto?, a no hacerlo, ¿no es cierto? Obviamente el hospital o el centro de salud tiene que tratar de conseguir un sustituto para conseguir, y dentro de los 5 días tienen que darle una respuesta, ¿no es cierto? Y es muy interesante también el tema de que en todo esto no tiene que haber ninguna intervención judicial. Es decir, no tiene que llamarse a ningún juez por ningún motivo, porque la ley es muy clara, taxativa y explicativa, ¿no es cierto? Sí. Es decir, nadie puede decir, bueno, la verdad que estamos en duda, vamos a llamar a intervención a la justicia porque esto hay que interpretarlo, no, ninguna intervención. Tiene que ser más que claro todo. La mujer, en todo caso, tiene que manifestar su voluntad. Bien. En último caso, presentar una declaración jurada en el caso de, por ejemplo, de una violación, ¿no es cierto? Sí. Ni siquiera una denuncia policial, ni siquiera decir que un expediente tal. Entonces, bueno, en ese sentido es muy expeditivo y se le tiene que dar una respuesta en 5 días. Y lo que... Porque no se puede dilatar. Claro, porque no se puede... Porque si pasa de lugar en lugar o de oficina en oficina, como querramos llamarlo, va avanzando el embarazo. No, porque lo que se intenta casualmente es que no se dilate, ¿no es cierto? Claro. Vos fíjate que esta ley, de aprobarse en nuestro país, Argentina, sería uno de los pocos países de América del Sur que tendría una ley de este tipo. Hay países como por ejemplo Chile en que ni siquiera está permitido ningún tipo de legislación que permita el aborto. Y los países, por ejemplo, que aprobaron en América del Sur el aborto son Puerto Rico, Cuba, Guyana, y no sé, alguno más que me estoy olvidando, pero o sea que el aborto legal, ¿no es cierto? Está mal, para mí está mal empleado el término despenalización, porque no es que eso, sino que es legal porque se le da una cobertura sanitaria a todo lo que es salir de esta clandestinidad. Bien, ahora yo estaba pensando mientras vos hablabas de Chile, Bolivia, Paraguay, que no van a tener el aborto legal. Sí. Ya cuando se hace la ley se tendría que pensar,
porque ahí sí que podemos tener gente de, no sé si Uruguay lo tiene aprobado, ¿qué hacemos con el extranjero? Porque después, como ahora están los bus con gente que vienen a operarse gratuitamente en nuestros hospitales y se van, pueden llegar a ver los bus para abortar. Sí, no, por supuesto. Entonces, eso tendría que estar contemplado en la ley de entrada, ¿no? Lo que ocurre, Ana María, que nosotros los argentinos nos encontramos con una realidad política que para mí es, en algún sentido, en todos sentidos, muy positiva, en el sentido, quiero decir, y muy generosa. Generosa. En el sentido que el hospital público siempre fue universal. Sí. Universal en el sentido es que puede venir cualquier persona, solamente con que sea un ser humano, no se le pregunta la nacionalidad. Bueno, en todo caso, eso se deberá debatir en el ámbito adecuado. Si en qué casos, bueno, una persona que no sea nacional, argentino, no sea habitante... No tenga tantos años de residencia en el país, porque si tiene 2 días y después se va, son los tours que existen. Tal cual. Entonces, el caso de Uruguay, perdón que me olvidaba, que solamente es uno de los países, vos sabés que se ha demostrado que en Uruguay los abortos clandestinos, la mortalidad materna, ¿no es cierto?, ha disminuido, pero significativamente a partir, o sea que la ley en realidad fue positiva, ¿no es cierto? No es como se dice, también una cosa que se decía, es que cada vez va a haber más abortos, que las mujeres van a abortar reiteradamente como si fuese algo gratuito o algo, pero se ha demostrado en casos concretos, como en Uruguay, donde se aplicó, ¿no es cierto? Entonces, es una ley, en todo caso, de avanzada. Totalmente. Sí. Totalmente. Y bueno, ahora se va a tratar, entiendo que el 4 de agosto en la Cámara de Senadores. ¿Y qué opinas? No, yo creo que se va a terminar aprobando. Sí. Es un tema muy sensible, bueno, en opinión personal, y te voy a repetir como ciudadano de a pie, es que espero que se te... Sí. Porque yo creo que en todo caso lo que se está tratando acá de hacer... Que salvar la vida, salvar la vida de la madre. Sinceramente, la palabra con es una reducción de daños. Exacto. Porque no es que si la ley se cajonea o no se aprueba, los abortos no se van a dejar de hacer. No. En todo caso, lo que se está discutiendo es si va a haber muertes de mujeres o se van a salvar vidas, ¿no es cierto? Bien, vos sabés que me quedaría horas charlando porque sos más que claro y siempre la parte legal es tan importante en todo, ¿no? Y más en la salud. Hacia el final, prepárate un broche de oro, como siempre lo haces. Gracias. Y ahora vamos a escuchar un informe acerca, escuchen bien, estos programas se repiten, ¿no es cierto? Y van a salir en verano. Si estamos en invierno, mucho cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no es cierto? Que dejamos las estufas prendidas, cerramos la habitación. Bueno, todo esto nos lo va a contar Gustavo Ríos. Adelante, Gustavo. Debido a la llegada de las bajas temperaturas del año, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones a fin de prevenir intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono, que se origina en la combustión producida por artefactos de calefacción utilizados en ambientes cerrados y que provoca anualmente alrededor de 200 muertes en nuestro país. La peligrosidad de la intoxicación por monóxido de carbono se debe a que es un gas inoloro, insípido y no irritante. Se aconseja revisar los artefactos de gas en los hogares, no utilizar estufas que no sean de tiro balanceado en dormitorios y mantener los ambientes aireados, entre otras medidas. Los síntomas comunes de intoxicación son dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y pérdida del conocimiento. Ante esta situación se aconseja retirar a las personas que se encuentren en el lugar contaminado, abrir puertas y ventanas y en caso de pérdida de conciencia sugerimos llamar urgente a emergencias. Compacto, ¿no es cierto?, el programa. Y menuda tarea tiene acá el licenciado Colodro, ¿no? Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. Y bueno, va a tener, no sé, analizar caso por caso de todo lo presentado, porque el tema es la secuela, ¿no?, que es lo principal que queda, uno dice, en la mujer. Y bueno, si tiene pareja o esposo, quedan ambos, ¿no? Porque queda en la familia.
Sí, bueno, secuelas, como digamos consecuencias psicológicas del aborto puede haber muchísimas, dependiendo obviamente del vivenciar subjetivo de cada mujer, de cada paciente en este caso. Y bueno, es importante esto que vos decís, lo de la implicancia de la familia, ¿no? Me hace acordar mucho a la tarea que tenemos nosotros, una vez hecha la práctica, digamos, por así decirlo, porque por lo general el tema del aborto ocurre cuando se presenta como un fenómeno disruptivo, ¿no es cierto?, cuando hay que tomar la decisión de interrumpirlo por alguna razón. Entonces, bueno, nosotros tenemos que acompañar al paciente, ¿no?, a la paciente tanto en la decisión como después en la contención de lo que sería esto que es la consecuencia, ¿no?, que puede haber muchas. Colodro, yo pienso que, por ejemplo, cuando la pareja o la mujer tiene que tomar la decisión, después le practican, quizá no muere en el aborto, pero queda inhabilitada, por decir una palabra, no puede ser madre, ¿no es cierto? Eso te tiene que quedar también para toda la vida, ¿no? Yo hice un aborto y ahora no puedo ser madre. ¿Cómo desde la psicología se puede llegar a ayudar a las mujeres? Bueno, eso que vos mencionás es un miedo muy frecuente, ¿no? Después de la práctica del aborto justamente queda ese miedo, incluso el hecho de la posibilidad de volver a ser madre o de serlo en algún otro momento de la vida. Entonces eso es algo que, bueno, justamente es un miedo que se presenta, es una duda que se presenta mucho en la consulta. Es decir, bueno, primero llegar hasta la instancia de que nos cuenten, porque muchas veces no hay una implicancia con la familia o con la pareja. Muchas veces se practica de una forma, la mujer lo hace de una forma muy privada, que no se entera nadie. Sí. Entonces a veces eso aparece en determinado número de sesiones. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarla, no podemos tomar una postura, digamos, nosotros acerca de eso, pero sí contenerla y tratar de que, bueno, como te explicaba, puede ser un fenómeno disruptivo, entonces tratar de que eso se metabolice y, bueno, pueda seguir funcionando adecuadamente, ¿no? A pesar de, bueno, toda esta vivencia. Claro, porque en un momento, digamos, de apremio, lo hace de arrebato y de que no lo quiere, por X motivos, ¿no es cierto? Y después es como que lo entierra, lo tapa. Y capaz que pasan los años y ni siquiera lo recuerda, pero se lo tiene que hacer recordar muy probablemente el psicólogo o el psicoanalista como para ver si esa herida ya cicatrizó. Claro. Sí, es una pérdida, ¿no? No deja de ser una pérdida bastante fuerte, que lo cual también genera en algún punto el duelo, por ejemplo, hablando de los miedos, ¿no?, de la madre. Bien. Entonces, bueno, esto obviamente en algún momento aparece, o aparece de alguna manera en donde puede estar haciendo algún tipo de ruido, entonces nosotros tenemos que trabajar con esto. Claro, dijiste algo importante, todo es importante, ¿no? Pero de pronto me agarro de una frasecita, elaborar el duelo, la importancia de elaborar un duelo, sí. No solo para un aborto, sino también muere un ser querido, sí, ¿no? Sí. Y se sigue, o la persona que, como bien dijiste, lo ocultó en toda la familia, se hizo un aborto y se fue a la oficina, ¿está? Sí. Y no hay elaboración. ¿Cómo se elabora un duelo? Se elabora de muchas maneras. Eso también depende cómo una persona, desde su propia singularidad, lo pueda afrontar. Pero es muy importante la implicancia de la familia y del profesional, ¿no? Si van a un psicólogo, obviamente, que se ayuda a potenciar esos recursos como para poder transitar el duelo. Y obviamente siempre todos los desenlaces de los duelos tienen la tendencia, casi siempre nosotros al menos aspiramos a eso, que es darle un resultado positivo, ¿no es cierto? Afrontar la pérdida, aceptarla y, bueno, y poder seguir produciendo, o sea, seguir viviendo productivamente, ¿no? Como decía Freud en sus escritos. Bendito Freud. Sí. Los pesos de la mente, ¿no? Algunas veces digo yo, algo que te pesa en la mente y ¿cómo vos podés sobrevivir, seguir viviendo, no sobrevivir, perdón, sí. Seguir viviendo con un peso en la mente, porque quieras o no, te puede repercutir en el cuerpo, porque ahora sí. Está muy común, lamentablemente, ¿no es cierto?, los problemas gástricos, colon irritable, cáncer de colon, ¿no? Tenemos 3 cerebros, el que conocemos, el otro el del corazón y el otro que es precisamente en la digamos, parte intestinal. Sí.
que es generalmente lo que la mujer más que le repercute más a la mujer, no tanto al hombre. Claro. ¿Cómo sondeás para solucionar como psicólogo, psicoanalista, un problema de esta índole? No te digo lo que le decís a la paciente, ¿no? Pero viste cuando uno dice, ¿en cuántas sesiones voy a solucionarlo? Sí, la típica inmediatez de la que vivimos, ¿no? Que quieren todo ya. Exacto. Y algo muy interesante, que lo que decís es que hay gente que vive sobreviviendo, que en lugar de vivir sobrevive día a día, ¿no? Justamente por un peso emocional que anda dando vueltas. Entonces justamente hay que tratar de sacar ese peso y hacer que viva, o sea, que empiece a vivir su vida más allá de todas estas cuestiones, digamos, negativas o que tienen un peso emocional negativo. Eso es cuestión de trabajarlo, y muy importante lo que decís también es el tema de hablarlo, de ponerlo en palabras. Eso es lo que hay que lograr en nuestras sesiones, por ejemplo, ¿no? Poner en palabras para que el cuerpo, o sea, que uno hable en lugar del cuerpo, porque en definitiva después el cuerpo habla también y provoca muchas veces enfermedades, justamente por tener un peso emocional no resuelto o no dicho. Claro. Por ejemplo, todo paciente o persona o paciente que concurra a un consultorio, no solo para el tema específico, le dice, ¿en cuánto tiempo voy a estar curado? Porque enseguida, dice, un par de semanas, un mes, 2 meses. ¿Hay un promedio de cuánto tiempo tarda una mujer para aceptar, ¿no es cierto?, que lo que hizo fue por algo, ¿no? O sea, que no es que fue por cabeza fresca. Sí, sí, sí. Un tiempo así, digamos, determinado. Yo te estoy pidiendo, ¿viste? Lo que te piden la mayoría de los pacientes. Un número determinado, no existe, creo que no. Pero sí te puedo decir que por ahí, hablando de la mujer, la mujer tiene mucho más acceso a esto que es el abrirse un poco más en la sesión, incluso pone más la sensibilidad en una sesión de psicoanálisis y después en el resto, para lo cual el hombre es un poco más resistente. Sí. Entonces te podría decir que por ahí la mujer tarda un poco menos en elaborar determinados conflictos. El hombre por ahí es un poco más, se resiste mucho más, ¿no? Hay cosas que todavía está la creencia muchas veces que dicen, bueno, no voy al psicólogo porque no estoy loco. No estoy loco, claro. Yo no estoy loco, que vaya ella, que es la loca. Claro, tal cual. Claro, la que me hace la vida imposible. Sí. Sí. Bueno, la verdad que genial, te pregunté de todo. Hacia el final del programa, bueno, vamos a seguir charlando un rato más. ¿Vamos a hacer un pequeño corte? Y ya prácticamente nuestro programa llegó a su fin. Tenenbaum, entonces, si llega a salir la nueva ley de aprobar el aborto, ¿no es cierto?, esto es, digamos, una ley amplia, ya no va a haber ninguna intervención judicial intermedia. No, la ley casualmente prevé que no es necesaria ninguna intervención judicial cuando una mujer manifieste su declaración o su intención de realizar un aborto. Inclusive puede ser hasta menor de 16 años y puede también tomar esta decisión. Ajá. Sí, sin intervención de sus padres. Perfecto. Teiber, con respecto hablaste de problemas congénitos, ¿no es cierto? ¿Se pueden llegar a prevenir? Bueno, no todos los defectos congénitos se pueden prevenir, pero hay algunos que sí, entonces es importante, por ejemplo, no sé, que una mujer tome ácido fólico para prevenir lo que nosotros decimos los defectos de tubo neural, que una mujer sepa si tiene, por ejemplo, anticuerpos contra la rubiola, porque eso evita que una mujer estando embarazada, por ejemplo, tenga rubiola y nazca un bebé con un defecto congénito, que no va a ser genético, pero un defecto congénito producto de una infección, por ejemplo. Que una mamá sepa que el alcohol puede provocar defectos congénitos en el bebé. Bien. Entonces son cosas muy simples que, sabiendo eso, evitamos que un defecto pueda aparecer. Perfecto. Y lo del ácido fólico tienen que programar entonces un embarazo. Exactamente, es lo ideal la planificación. Pero 12 meses, ¿no es cierto? ¿Es anterior? En general, lo ideal es 3 meses antes de que la mujer quede embarazada. Lo que pasa es que, bueno, muchos de los embarazos no son planificados. Entonces, bueno, si una mujer en edad fértil toma ácido fólico, bueno, no está de más. Bien, bárbaro.
Ángela Gómez, hablamos de la faja, ¿no es cierto? No fue gratuito, porque hay casos de embarazos, ¿no es cierto?, que las adolescentes llevan a cabo fajadas y que de pronto van a un hospital y en una guardia se entera el médico que está a punto de parir. ¿Eso le pudo haber perjudicado algo al bebé? En realidad no, el envase materno es fantástico, con su pileta específica para el crecimiento. Lo que sí es importante es ver por qué causa esta persona, adolescente o no, decidió ocultar de esa manera el embarazo y bueno, que no haya intentado ni siquiera una consulta con alguien. Es muy raro. Ahora la ropa permite que pueda pasar desapercibida una persona a lo mejor un poquito más gordita, con ropa holgada. No es tan frecuente que se faje, pero esto seguramente no le va a producir ningún tipo de problema al bebé. Bien, bien. Colodro, por ejemplo, vos dijiste que el hombre era más reticente que la mujer, ¿no es cierto?, para ir al psicólogo. Sí. ¿Es recomendable en un caso así la terapia de pareja? Sí, sí, totalmente. Sí, porque aparte, ayuda, el hombre también forma parte de la contención. No todo se resuelve en la terapia. Entonces también es importante que la pareja esté involucrada, implicada y que sepa por lo que está atravesando la mujer. No, lo bueno entonces es que no sea unilateral, ¿no es cierto? No, que la decisión se tome, que no siempre es así, que se tome en pareja, ya sea transitoria, ya sea esposo, ya sea la persona con la cual convive. Señores profesionales, realmente me quedaría horas charlando con ustedes, no solo por el afecto tremendo que tengo hacia lo que hago, hacia la profesión de ustedes, y bueno, un feeling que llevamos 29 años en el aire y que ustedes lo saben. Así que bueno, van a ser invitados para un próximo programa. Por favor, Gustavo Ríos, tenemos web y tenemos correo. ¿Lo vas a poder repetir? Sí, cómo no, Ana. Bueno. Nuestra página web www.hablemosdesalud.com.ar y nuestro correo electrónico para comunicarse con la producción, hablemosdesalud@hotmail.com. Perfecto. Me despido de ustedes y recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María, look 5D.